Hola amigas, con ustedes Hadassah Shoshana Banmelech. Viviendo con Emuná, todo es Besá Hashem. Aquí escuchamos con ganas de aprender y conectar con Hashem Boré Olam. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 1 del libro de Pirkei Avot y vamos a estar en Mishnah 2. Los tres pilares del mundo. Shimón el Justo era uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea. Él solía decir: tres pilares sostienen al universo: la ciencia divina, el culto y la beneficencia. Un jefe, Shimón el Justo. Uno de los miembros más jóvenes de la Gran Asamblea se llamaba Shimón el Justo. No sabemos con certeza en qué época vivió. En efecto, si nos atenemos a la tradición judía, entre el regreso de la cautividad en Babilonia y la destrucción del imperio persa por Alejandro Magno, media solo un corto y un intervalo de tiempo, 40 años aproximadamente, mientras que según la historia secular transcurrieron 200 años entre los dos acontecimientos. El Talmud, Yomá 69a, nos dice que el sumo Cohen, sacerdote Shimón el Justo, se puso a la cabeza de un grupo de Kohanim, de sacerdotes, a caballos y les condujo ante el conquistador macedonio. Tal impresión la causó a Alejandro de enemigo que era de los judíos, se convirtió en su protector. De todas formas, la importancia que la personalidad de Shimón el Justo revistió a los ojos de su pueblo nos es descrita en los siguientes términos por un antiguo poeta judío, Yehoshua, hijo de Sirah Shimach, quien equipara a Shimón con los grandes hombres de Israel, de Abraham, en Nehemías, Sirah capítulo 50. Maestro de sus hermanos y corona de su pueblo, fue el sumo Cohen Shimón, hijo de Onías, en su tiempo. La casa se acabó de construir, el templo quedó firmemente asentado y el muro fue alzado. También fue reforzada la galería. Él restituyó el manantial de su pueblo y le salvó arrebatándole de las manos de sus enemigos. Qué magnífico y majestuoso era cuando aparecía al salir del Sancto Sanctorum, como la luna en las noches de primavera, como el sol que ilumina las altas montañas, como el arco multicolor en el cielo oscurecido, como el campo de espigas en flor, como el lirio del Sharon a orillas de la fuente y como los árboles del Líbano en la época de la cosecha. Él era cual perfume de incienso en el Kadosh incensario, cual manzanas de oro en copa de plata, cual majestuoso olivo cargado de sabrosos frutos y cual ciprés elevando sus ramas al cielo. Cuando se pone sus santas vestiduras y se cubre con sus santos atavíos, cuando entra en el Mizcán para rendir su culto, cuando recibe la sangre de sacrificio de manos de sus hermanos los Kohanim, los sacerdotes, descendientes de Aarón, y todos ellos magníficamente ataviados. Estos ofrecen el sacrificio con sus manos y delante de todos los hijos de Israel hasta que él, con santa majestad, termina el culto del altar. Después extiende la mano hacia el recipiente destinado a las libaciones, lo llena con vino nuevo y vino añejo y lo derrama sobre el altar mientras sube la deliciosa fragancia. Entonces los hijos de Aarón soplan en las trompetas ante el pueblo de Israel reunido y sus voces se alzan para bendecirla y todo el pueblo se prosterna lleno de gozo, tocando con su frente la tierra, y todos elevan su canto en acción de gracias, magnificándole con himnos y oraciones. Oh habitantes del universo, magnificad todos vosotros al que realiza milagros en la tierra, al que crea al hombre en el vientre de su madre y le conduce según su favor, llenando su corazón de sabiduría y conocimiento. Oh tú, díganle mantener la paz de nuestro país. Dígnate mantener la paz en nuestro país y guárdeles tu amor a Shimón el Justo y a sus descendientes mientras duren los cielos. Algunas anécdotas. En el curso de los 40 años durante los cuales Shimón el Justo ejerció el cargo del sumo Cohen sacerdocio, numerosos prodigios se produjeron en el templo. El día de Yom Kippur, en el momento del sorteo, él tocaba siempre con la mano derecha el becerro destinado a Hashem, mientras que sus procedores lo hacían sea con la derecha o con la izquierda, y cuando se enviaba a Azazel, el chivo expiatorio, se ataba un hilo rojo a la puerta del templo. Pues bien,
Mientras Shimón el justo ocupó el cargo, el hilo se ponía blanco en el preciso instante en que arrojaban al chivo desde lo alto de las rocas, como está escrito: si vuestros pecados son rojos, cual hilo rojo, se tornarán blancos cual nieve. En lo sucesivo, el hilo se volvió blanco solo en algunas ocasiones. Mientras Shimón el justo ejerció su ministerio, se produjo también el milagro de la llama oeste del santo candelabro. No recibía más aceite que las otras llamas y, sin embargo, se mantenía encendida desde la noche hasta la noche del día siguiente, al contrario de las demás que se apagaban por la mañana. Mientras que el sumo sacerdote Shimón el justo, el fuego del altar ardía por sí solo. Para alimentarlo, los sacerdotes no le ponían más que 2 leños pequeños por la noche, como lo prescribe la ley. Más adelante fue preciso alimentos durante todo el día. Y gracias a Shimón, también el Omer del segundo día de Pesaj y los panes de Shavuot adquirieron una virtud del que, a la hora del reparto, cuando cada sacerdote recibía un pedazo del tamaño de una aceituna, dicho pedazo le bastaba y saciaba su hambre totalmente. El Tratado Nedarim 9b nos cuenta los meticuloso que era Shimón el justo por lo que respecta a los sacrificios del Mishkan. Cuando un hombre había hecho voto de vivir como Nazir, o sea, de no beber vino, de no exponerse al contacto de un cadáver y de no cortarse el cabello, si la mala suerte ocasionaba que dejase de ser puro, tenía que volver a empezar como si no contara el tiempo dedicado hasta entonces a la abstinencia. Cuando, por ejemplo, un hombre había hecho voto de vivir un año entero como Nazir, si ocurría que al final del año se encontrara sin querer en una casa donde hubiera fallecido a alguien de repente, entonces había de purificarse y empezarlo todo de nuevo. Era pues lícito suponer que a partir de aquel momento el interesado pudiera arrepentirse de haber pronunciado el voto. Por esta razón, Shimón el justo se negaba a aprobar de un sacrificio expiatorio ofrecido por un nazir que tras caer en estado de impureza volvía a cumplir su promesa. Solo hizo una excepción a esta regla y él mismo nos las cuenta. Un día se presentó en mi casa un joven muy hermoso cuyo rostro estaba enmarcado por magníficos rizos. El voto de Nazir que él había pronunciado tocaba su fin y su cabellera había de ser cortada y quemada en el altar. Le dije entonces: hijo mío, ¿qué motivo te ha impulsado a sacrificar tu espléndido cabello? A lo que repuso: soy pastor y guardo el rebaño de mi padre. Un día fui a la fuente por agua y cuando vi mi imagen en el agua clara me llené de vanidad. Enseguida hice voto de consagrarle a Hashem la hermosa cabellera que era la causa de mi autosatisfacción. Entonces me levanté, prosigue Shimón el justo, abracé al muchacho y le dije: ojalá todos los que se consagran al nazireato obedezcan a una inspiración tan noble y pura como la tuya. Y ahora vamos a tratar de demostrar que la máxima predilecta de Shimón el justo hubiera bastado por sí sola para garantizar la inmortalidad de su nombre. El equilibrio del mundo. La máxima que Shimón el justo mencionaba con frecuencia tiene un valor universal. Al parecer, ningún otro hombre pronunció jamás una máxima tan profunda ni de tanto alcance. El origen, la meta final y la existencia del mundo están contenidos en este enunciado. Si tomamos la palabra mundo en el sentido corriente de humanidad entera, sentido que tiene la expresión todo el mundo, sinónimo de toda la gente, entonces su significado es sencillo. Pero si entendemos por mundo el universo, es decir, la creación entera, la palabra del sabio se ilumina. Entonces se hace patente que, en opinión de los maestros, Hashem ha creado el mundo solamente para el hombre. Existen 3 mundos. En primer lugar, el de los espíritus puros, los ángeles, Olam Hasigli. Y, en segundo lugar, el mundo de los astros, Olam Hagalgalim. Y, en tercer lugar, el mundo de abajo en el que reina el hombre, Olam Hatachton. El mundo de los espíritus puros corresponde a la Torá y el de los cuerpos celestes a la Abodá. Y el último, el de la sociedad humana, se conserva gracias a la Gemilut Hasadim
buenas acciones. 3 son las categorías de deberes que el hombre tiene que cumplir: los deberes consigo mismo, los deberes con Hashem y los deberes con el prójimo. Primero está el deber del hombre consigo mismo. Consiste en perfeccionarse espiritualmente. Sin duda, cuando nace su inteligencia es mediocre y limitada, pero gracias a la atención y al ejercicio no hay concepto, por muy difícil que sea, que él no pueda asimilar. Son altos los cielos, dice un antiguo poeta judío, Rabbi Yedaya HaPenini, Behinot Olam, capítulo 1, y profunda es la tierra, pero insondable todo lo que puede abarcar la mente del hombre razonable. B. Esa es la parte que corresponde al hombre por el favor de su Creador. Es el papel que Él le ha asignado en el mundo. Lo que Hashem, el Todopoderoso, es entre los seres celestiales, lo es el hombre entre los seres terrenales. Este aspira a la divinidad buscando las verdades eternas contenidas en la ciencia divina y esforzándose por vivir de acuerdo con los principios en ella depositados. El deber primordial del hombre hacia sí mismo es, pues, el estudio de la ciencia divina que Hashem, en su infinita bondad, nos ha dado. Hashem ha creado el mundo para la Torá, como está escrito, Birmillahu 23:25. Así habla el Eterno. Si no existiera mi alianza, la Torá, no habría yo creado el día y la noche, las leyes del cielo y de la tierra. La Torá es el mundo espiritual, es la fuente del más avanzado saber, permite penetrar en los misterios de la creación. La segunda categoría de deberes encierra aquellos deberes que tenemos para con Hashem. Estas están contenidos todos en la palabra Abodá, que significa servicio divino. Así lo enseñan nuestros sabios. Véase al final del tratado Kiddushin. El hombre ha sido creado solo para servir a su Creador. Cuando el templo aún existía, el culto que en él se practicaba era la expresión visible de nuestra adoración a Hashem. Por ello es por lo que los sabios afirman, Ta'anit 27b, que el universo ha sido creado para dicho culto. Comparar igualmente con Magilaj 31b, desde la destrucción del santo templo del Kadosh Templo, son nuestras oraciones las que han sustituido los sacrificios rituales. Los deberes hacia el prójimo constituyen la tercera categoría. Consisten esencialmente en la práctica de la beneficencia y amarás a tu prójimo como a ti mismo. He aquí la base de toda la enseñanza divina. En la concepción talmúdica, el que ama a su prójimo no le robará, ni le mentirá, ni le engañará, ni le despojará. Por supuesto, es preciso que el cumplimiento estricto de la ley y de la justicia se antepongan a la práctica de la beneficencia. ¿No procede acaso la creación entera de la voluntad por parte del Creador de colmar de amor al prójimo? Pues como está escrito,